bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tiempo y un lugar realmente sombríos. La Primera Guerra Mundial. Un conflicto, que cambió el mundo, pero que también dejó cicatrices muy profundas. Horrores que apenas podemos imaginar hoy. Exacto. Y dentro de esa gran tragedia, nos vamos a enfocar en un punto muy específico. Un lugar donde parece que la misma realidad de la guerra se dobló un poco. Nos situamos en Bélgica, ¿verdad? En 1914, justo al inicio del conflicto. Sí, en la batalla de Mons. Un pueblito tranquilo que, de la noche a la mañana, se convirtió en un infierno. Trincheras, barro, muerte constante. Un microcosmos de lo que fue la Gran Guerra. Las crónicas de la época son brutales, ¿no? Hablan de una orgía de sangre y muerte. Terrible. Y describen esa atmósfera pesada, ¿sabes? Con olor a sangre, a tierra húmeda por los bombardeos. Es el ambiente perfecto, digamos, para que nazca el miedo más extremo. Y justo ahí, en medio de ese horror tan humano, tan de la guerra, parece que surgió algo más, algo distinto. Algo que acechaba en la tierra de nadie. Esa franja de tierra destrozada entre las líneas enemigas. Un lugar ya de por sí aterrador, lleno de cráteres, alambre de púas y, los cuerpos de los caídos. Y ahí, en ese limbo, empezó a correr el rumor, ¿no? La historia de otro tipo de amenaza. Sí, una presencia que se convirtió en leyenda. Una criatura que helaba la sangre y que los soldados, tanto británicos como alemanes, terminaron llamando el Sabueso de Mons. El Sabueso de Mons. Suena ya de por sí inquietante. Para entender un poco mejor qué pasó ahí o qué se contó, vamos a revisar lo que tenemos. Claro, hay relatos de soldados, artículos de periódicos que salieron después de la guerra, incluso análisis más modernos desde la criptozoología, ¿no? Exacto. La idea es explorar esos testimonios, ver las teorías que surgieron, que van, fíjate, desde fantasmas hasta experimentos secretos, y pensar un poco en qué significa un mito así, nacido en pleno campo de batalla. Bueno, pues empecemos poniéndonos en la piel de un soldado ahí, en la trinchera. Imagínate la tensión diaria. Constante. El ruido de la artillería, las ametralladoras, el miedo a un ataque en cualquier momento. Y a ese infierno, se le suma de repente un terror nuevo. Un terror nocturno. Algo que se movía en la oscuridad de la tierra de nadie, donde se suponía que solo había muerte. Las primeras señales fueron muy raras, ¿no? Patrullas que salían de noche y simplemente no volvían, desaparecían. O peor aún, las encontraban días después, pero en un estado espantoso. Hay un caso que se menciona mucho, aunque no está claro si es real o parte de la leyenda. El del capitán Yesques, ¿te refieres? Un oficial británico. Ese mismo, él y 4 de sus hombres. Salieron en misión nocturna y nada. No se supo más de ellos por un tiempo. Y cuando encontraron los cuerpos, ahí es donde la cosa se pone realmente extraña, ¿verdad? Totalmente. Porque las heridas, según cuentan esos relatos, no eran normales. No eran de bala ni de bayoneta. Estaban destrozados. Gargantas desgarradas, mencionan, y marcas de colmillos enormes. Exacto. Marcas en la carne, en los huesos rotos, como si los hubiera atacado una bestia salvaje, pero descomunal. Una ferocidad casi prehistórica, decían. Es que esas heridas tan específicas, tan distintas a las de la guerra, son las que alimentan la idea del monstruo. No era solo morir, era cómo morían. Claro. Y poco después, parece que empezaron los avistamientos directos. Soldados que juraban haber visto algo moverse entre los cráteres, entre el alambre de espino. Hablaban de una criatura grande, muy grande, de color grisáceo u oscuro, con forma como de perro o de lobo, pero gigante, mucho más grande que cualquier lobo conocido. Y que se movía rápido, ¿no? Casi como una sombra. Exacto, con agilidad en la oscuridad, casi fantasmal, decían algunos. Y atacaba, no solo se dejaba ver. No, atacaba. Y los informes dicen que le daba igual el uniforme. Británicos, alemanes, atacaba a ambos bandos, siempre con el mismo patrón horrible. Gargantas, miembros arrancados. El miedo debía ser paralizante. Absolutamente.
Describían una sensación física, ¿sabes? Como un terror que sabía a óxido en la boca. Una frase muy gráfica. Uf, sí. Pero además de los ataques, había otra cosa que aterrorizaba a los soldados, ¿cierto? Algo que oían. Gente acostumbrada al estruendo de la batalla hablaban de un aullido. Un aullido espeluznante que salía de la tierra de nadie por la noche. Y lo importante aquí es que insistían en que no era un sonido normal, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que diferencia esta historia. No era un lobo aullando, no eran perros salvajes ladrando. Era diferente. Lo describían como monstruoso, inhumano. Un sonido que decían ponía la piel de gallina y provocaba pánico al instante. Incluso que algunos abandonaban sus puestos al oírlo. Imagínate, el impacto psicológico. Esta presencia, fuera real o no, parece que dominó ese sector de Mons durante bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Se sabe? Las fuentes no son precisas, pero algunas hablan de casi 2 años. 2 años en los que, además de la guerra contra los humanos, había esta otra guerra, ¿no? Contra un miedo invisible que acechaba en la noche. Y de repente, desapareció, así como llegó. Tan misteriosamente como apareció. Los aullidos cesaron, los ataques pararon, el sabueso de Mons se esfumó, dejando atrás solo cadáveres, preguntas y el inicio de una leyenda. Y es ahí cuando la historia salta de las trincheras al público general, ¿no? Gracias a un veterano en particular. Sí, un canadiense, F.J. Newhouse. Él fue clave. En 1919, terminada la guerra, empezó a escribir sobre esto en periódicos de Estados Unidos. En Oklahoma, ¿verdad? El Ada Evening News, The Oklahoman. Esos mismos. Y a través de sus artículos, la leyenda como que toma forma, se estructura. Y ahí empiezan a surgir las teorías más amplias, elaboradas sobre qué era esa criatura. Teorías que son fascinantes por sí mismas. Una de las primeras, y quizás la más inmediata, era la sobrenatural. Claro, piensa en el contexto. La Gran Guerra fue un hervidero de historias místicas. Muerte por todas partes, sufrimiento extremo. Era fácil pensar en demonios o fantasmas, ¿no? Exacto, algunos soldados estaban convencidos, era un demonio atraído por la matanza, o un espíritu maligno alimentándose de las almas, de la desesperación, y encaja con otras historias de la época, como los famosos ángeles de Mons, que supuestamente ayudaron a los británicos. El sabueso sería como la versión oscura. Justo. El contrapunto macabro. Es una forma de darle una cara, aunque sea horrible, a ese mal tan abstracto y masivo que era la guerra industrial. Ponerle nombre al horror. Pero Newhouse, el veterano que lo contó todo, tenía otra idea muy distinta, mucho más terrenal, pero igual de escalofriante. Sí, él estaba convencido de que el sabueso no era sobrenatural. Era una creación humana, un experimento militar alemán. Ah, la teoría del experimento. Esa es una de las más famosas y tétricas. Señalaba a un científico alemán específico, ¿no? Sí, un tal doctor Gottlieb Hochmüller. Según Newhouse, este doctor era un genio misántropo consumido por el odio a los aliados y que ideó un plan, bueno, bastante retorcido. A ver, cuéntanos esa hipótesis porque es realmente de película. ¿Qué se supone que hizo Hochmüller? Bueno, según la versión de Newhouse, Hochmüller se dedicó a buscar por toda Europa al psicópata más extremo que pudiera encontrar, la mente más criminal y depravada. ¿Y una vez que lo encontró? Le habría extraído el cerebro quirúrgicamente y luego lo habría implantado en el cuerpo de un animal fuerte, resistente, un gran lobo siberiano. Un trasplante de cerebro de un psicópata a un lobo. Eso decía Newhouse. Y algunas versiones añaden que hubo más modificaciones, genéticas o quirúrgicas, para hacerlo aún más grande, más agresivo. El objetivo era crear un arma biológica viviente. Un depredador con inteligencia humana perversa, diseñado para matar. Suena a ciencia ficción de principios del siglo XX. Totalmente. Pero Newhouse lo presentaba como un hecho real. Incluso llegó a afirmar en un artículo de 1919 que después de la guerra, cuando Hochmüller supuestamente murió en unos disturbios en Berlín, se encontraron sus papeles, documentos que detallaban todo el experimento y lo confirmaban. Citaba como una especie de diario o confesión de Hochmüller. Increíble. Decía algo como que el sabueso no fue un accidente, ni un fantasma. Era el resultado deliberado de un experimento científico repugnante. Exactamente esa frase usó.
Es una afirmación muy fuerte. Y nos dice mucho, ¿no?, sobre cómo se veía el enemigo. Capaz de cualquier cosa, hasta de profanar la naturaleza. Sí, refleja esa demonización total del adversario en tiempos de guerra. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Existió Hochmüller? ¿Hay pruebas? Y ahí es donde la historia de Neuhaus empieza a hacer agua, digamos. Porque las investigaciones posteriores de historiadores y gente que ha indagado en el tema, No han encontrado nada, ¿verdad? nada. No hay registros de ningún científico alemán llamado Dr. Gottlieb Hochmüller, ni tampoco registros militares británicos que mencionen a un capitán Yeskes desaparecido en esas circunstancias. O sea que los pilares de la teoría de Neuhaus parecen ser inventados o al menos no comprobables. Exacto. Lo cual no significa que los soldados no vieran algo o no sintieran un miedo terrible. Pero sí pone en duda los detalles tan específicos y esa explicación tan conspirativa que dio Neuhaus. Quizás él recogió rumores reales, testimonios genuinos del miedo en las trincheras y les dio una forma más espectacular, más novelesca. Es muy posible. Y eso nos lleva a la explicación más lógica o pragmática, la que prefieren muchos historiadores. No era un monstruo ni un experimento, sino... Animales. Sí, perros salvajes, quizá manadas de lobos. Piénsalo, los campos de batalla estaban llenos de cadáveres. Era inevitable que atrajeran carroñeros. Claro. Perros que perdieron a sus dueños o que simplemente se asilvestraron y se adaptaron a ese ecosistema macabro. Tiene sentido. Y a eso súmale el factor psicológico, el estado mental de esos soldados. Devastador. Sin dormir, bajo bombardeo constante, rodeados de muerte. Exacto. El trauma, el miedo extremo. Todo eso puede distorsionar la percepción. Un perro grande, hambriento, agresivo, ladrando en la oscuridad, en esas condiciones, podría magnificarse fácilmente. Podría convertirse en el aullido de un monstruo en tu cabeza. Claro. El cerebro intenta darle sentido al horror y a veces crea explicaciones que encajan con ese nivel de pánico y brutalidad que están viviendo. Entonces, visto así, el sabueso de Mons sería un ejemplo de cómo nace el folclore de guerra, ¿no? Mezclando algo real, como animales, con la psicología del trauma. ¿Se clasificaría como criptozoología quizás? ¿O simplemente una leyenda urbana muy potente, nacida del trauma colectivo de las trincheras? Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Los testimonios. Ahí está la clave de por qué el misterio persiste, porque a pesar de estas explicaciones racionales, muchos veteranos insistieron, durante años, décadas después. Insistieron en que lo que vieron y oyeron no era normal. Exacto, que el aullido era antinatural, que la criatura tenía algo diferente a cualquier perro o lobo que hubieran visto. Esa convicción tan fuerte en los relatos es lo que mantiene la duda viva. Nos quedamos entonces con un abanico de posibilidades, desde un monstruo literal, sobrenatural o creado, hasta una ilusión por el trauma o una exageración de algo natural. Quizás la verdad sea una mezcla, pero lo que es innegable es el impacto, el legado de esta leyenda. Sí, se ha convertido en un símbolo muy poderoso, ¿no? Totalmente. Encapsula perfectamente el horror de la guerra de trincheras, la claustrofobia, la paranoia, la violencia extrema, la muerte acechando desde todas partes, incluso desde las sombras, desde lo desconocido. Refleja esa idea de que la guerra misma es un monstruo, que crea monstruos, ya sean reales, imaginarios, o una mezcla. Exacto. La guerra deshumaniza. Y quizás al proyectar esa inhumanidad en una figura externa, en un monstruo, era una forma de lidiar con la propia monstruosidad del conflicto, de no mirar tan de cerca el horror humano. Y por eso el mito sigue vivo. Claro. Sea lo que sea que pasó en Mons, el sabueso ya es parte del folclore de la Primera Guerra Mundial. Y se conecta con una tradición mucho más antigua, ¿no? La de los perros negros, los Hellhounds. Los perros del infierno, asociados a la muerte, a lugares malditos. Exacto. Y el campo de batalla de Mons, con tanta muerte y sufrimiento, era el escenario perfecto para que surgiera una figura así. Es fascinante ver cómo la necesidad humana de contar historias, de dar forma al miedo, crea estas leyendas que perduran mucho después del silencio de los cañones. Hagamos un resumen rápido antes de la reflexión final. Hemos estado hablando de la leyenda del sabueso de Mons, esa criatura aterradora que supuestamente apareció en la batalla de Mons en 1914. Soldados de ambos bandos contaron historias de ataques brutales, de cuerpos mutilados de forma extraña y de un aullido inhumano que venía de la tierra de nadie,
atribuido a una bestia enorme como un lobo gigante. Las explicaciones van desde lo sobrenatural, demonios, fantasmas, hasta la teoría de la conspiración de un experimento alemán con un lobo y el cerebro de un psicópata, pasando por la explicación más escéptica, perros salvajes o lobos cereales, magnificados por el terrible trauma psicológico de la guerra de trincheras. La evidencia concreta para las teorías más extrañas, como la del Dr. Hochmuller o el capitán Yeskes, es prácticamente inexistente en los registros oficiales. Eso debilita mucho esas narrativas. Sin embargo, la fuerza y la coherencia de algunos testimonios, sobre todo en cuanto a lo anómalo de los sonidos y los avistamientos, dejan esa puerta abierta al misterio. No se puede descartar todo como simple histeria o error. Y esto nos deja pensando. En medio de la brutalidad y el caos de la guerra, ¿dónde está la línea? ¿Dónde termina el horror real, el de las armas? ¿Y dónde empieza el terror que crea la propia mente para intentar procesar o simplemente nombrar lo innombrable? Incluso, podríamos preguntarnos si el verdadero monstruoso en Mons no fue la propia guerra, con esa capacidad de reducirlo todo a destrucción y sufrimiento. Quizás el sabueso, existiera o no físicamente, fue solo la cara que le pusimos a ese horror fundamental, la personificación de la bestialidad de la guerra, contenida en la figura de un perro infernal. Una reflexión que, creo, va más allá de las trincheras de 1914.